perfil de los empleados de un despacho, horarios de un despacho. Gente que sea capaz de resolver, gente que tenga paciencia, gente que tenga empatía. Es más un tema de actitud que de cualquier tipólogo de aptitudes que tengan, ¿no? Es decir, esto hay que sacarlo adelante y que sean capaces ellos al final, ¿no? Todos sepan un poco de todo para a la hora de poder dar una respuesta en un momento determinado. Encontrar ese sentimiento de vocación por la administración de fincas, ¿eh? Ahora mismo, ¿qué horario tenéis habitualmente en vuestro despacho? Abriendo el melón de los horarios. Ahora mismo, ¿qué horario tenéis habitualmente en vuestro despacho? Pues el tema del horario... No vosotros, que ya sé que estaréis de horas siempre ha al sido día. un El horario de caballo de atención, por batalla. así decirlo. O el horario... Siempre ha sido un caballo de batalla el tema del horario. Nosotras hace mucho tiempo, de esto ya hace mucho, que decidimos que los viernes por la tarde no cerrábamos, ¿vale? Entonces, eso sí que lo hemos tenido claro siempre. Luego es verdad que lo hemos ido adaptando, pues a las circunstancias, muchas veces intentando adaptarlo también a las circunstancias personales bueno, pues, de la persona que pudiera estar de atención al público o estuviera en el despacho. Pero antes hacíamos jornada partida, descansábamos a mediodía y por la tarde atendíamos al público. Llegó un momento que dijimos que ya no, que íbamos a cerrar a las 2 y trabajábamos a puerta cerrada, pero se trabajaba hasta atención al público, era hasta mediodía. Y ahora lo estamos haciendo de manera distinta, estamos haciendo horario continuado. Entonces, lo que hacemos es acabar a las 6 y media, y es una manera también de buscar la conciliación laboral de las personas que tenemos y que tienen hijos y que evidentemente tienen actividades extraescolares y que tienen... Y bueno, y luego aparte, evidentemente, si hay reuniones, pues eso ya viene después, pero eso ya es para nosotros. Pero está funcionando bien. Yo creo que el tema de la jornada continuada, y si atendemos por la tarde ya es previa cita, ¿vale? A ver, Pero intentamos que entonces, de lunes a jueves, de estáis lunes a hasta las jueves acabamos 6, a las 6 y los las viernes a 6. las 2. Sí. Vale, claro, bueno, entiendo que en Madrid eso es más complicado, pero terminas a las 6 y Complicado. llegas a tu casa a las 8, ¿no? Puede Claro, ser un poco distinto, ¿no? nosotros tenemos indiscutiblemente jornada partida porque lo demanda un poco el cliente, es decir, ahí sí que debiéndote un poco a que tu cliente al final tienes una mañana más como para trabajar con los proveedores o con cualquier cosa y más a veces por la tarde el que pueda recibir llamada de clientes, ¿no? Sí que los viernes indiscutiblemente pues igualmente creemos que son sagrados para que por la tarde todo el Por mundo tiene que salud. descansar. Jornada de verano lógicamente continua, pues porque si lo pensamos dentro de que hay que atender las necesidades, pero las comunidades no es como digo un broker que de repente dice si hoy a esta hora en concreto no he vendido no sé cuánto, tengo un problema, ¿no? Son muy pocos son los problemas que realmente si lo pensamos no puedan esperarse unas horas o una mañana siguiente, ¿no? En muchos casos es sencillo, para algo hay unos sistemas de comunicación donde si surge algo muy importante existen medios aparte que no tenga que ser el presencialismo o el estar siempre disponible. No creo sinceramente un poco en el criterio ese de quien tiene a lo mejor horario o atención 24 horas, porque es que la realidad es que no es, yo creo, necesario, ¿no? Es decir, son muy pocos los casos en los que nosotros podamos aportar algo un día a alguien a las 3 de la mañana. Entonces, sí que tener muy en cuenta que lógicamente hay que dar una atención al cliente y bueno, pues el cliente igual que nosotros o igual que todo el mundo trabaja y por las tardes pues necesitan, nosotros en este caso hasta las 7 estamos operativos, los viernes ya luego hasta las 2:30 y luego toda la temporada de verano pues jornada continua hasta las 2:30, aunque luego sí hay ratitos que estamos pues un poco ahí a puerta cerrada como pasaba un poco a Esther, ¿no? Em, pero también igualmente hay que, en mayor o menor medida, educar un poco al cliente, decir que los tiempos son los tiempos, que no depende todo absolutamente de nosotros y que bueno, que el descanso a veces es necesario, ¿no? Porque muchas veces
es que yo quiero llamar y que me atienda alguien a las 12 de la noche. ¿Y qué le puedo yo solucionar a las 12 de la noche? Es decir, cualquier incidencia grave, yo creo que todo el mundo es consciente que si hay un incendio vas a llamar a los bomberos. En buena lógica, ¿no? No vas a llamar. Y yo encantado a lo mejor de intentar ayudar, pero no puedo hacer nada a determinados horarios, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea realmente necesario. Sí que para eso, pues, estará un poco toda la tecnología, ¿no? Que por ahí un poco yo creo que van los tiros de decir, bueno, pues un poco todo el tema de robot, de automatización de los procesos. Por ahí es un poco la línea en la que tarde o temprano, bueno, o más temprano que tarde, nos veremos todos. O yo particularmente quiero dar ese salto igualmente por el mero hecho del apoyo al cliente, ¿no? Que en un momento dado, si hay una incidencia, sí que eso automáticamente conecte con un sistema automatizado que sí le pueda enviar en un momento dado un aviso a un proveedor de manera automática sin que yo tenga que estar presencial, ¿no? Bueno, pues eso sí que será un poco pasos adelante, ¿no? Pero bueno, todavía queda. Yo por pinchar un poco, Venga. así que haya un poco de debate. Yo soy un defensor de no estar tantas horas de atención al cliente, pero vamos, lo digo muy claramente. De hecho, yo, el horario que tenía al principio era muy parecido al de Esther, ¿de acuerdo? Bueno, y al tuyo, David. Sé que la gran mayoría de administradores trabajan por la tarde porque nosotros recibimos llamadas de los administradores, ¿eh? Entonces sabemos cuándo trabajan y nosotros vemos la curva de utilización de la herramienta y vemos que por las tardes pues te baja un 35, un 37%, pero que la gente continúa ahí por las tardes, ¿no? Entonces, aun sabiendo eso, mm, yo sí que soy partidario y creo que es una de las cosas que mejor me ha funcionado ha sido, para mí, para los empleados, tener un horario de atención de llamadas de 9:30 a 1:30. Ahí se corta y el Ujú. que quiera algo al teléfono de emergencias. ¿Sabéis cuántas llamadas se reciben en un teléfono de emergencias de pues, un despacho, varios despachos? No son tantas. Os puedo asegurar que la gente, teléfono de emergencias, te llama, hay alguno que se te cuela, pero normalmente no se te cuelan. Son muy pocas, pero las ventajas son muchísimas porque estas 4 horas atendiendo a la gente, con las incidencias, que los siniestros, incluso atención al público, pero fuera de eso, las tareas de back office y todo lo que es, pues llamar a proveedores, llamar a presidentes, quedar, incluso conciliar con tu propia gente el trabajo, yo creo que las ventajas, vale la pena planteárselo, ¿vale? Yo en mi experiencia ha sido que ha habido un antes y un después, porque yo me acuerdo que a todas horas tenía interrupciones y llegó un momento en que yo sé que a la 1:30, de hecho, muchas veces montábamos las reuniones a la 1:30 o a las 9, porque sé que hasta las 9:30 no puede sonar el teléfono. Y a la 1:30 se termina de sonar el teléfono. Entonces, aprovechaba para hacer esas cosas de comunicación que muchas veces tenemos que hacer con los empleados, ¿no? De decir, pues esa conexión, ¿no? Explícame cómo ha ido la semana en incidencias y siniestros, cómo te fue la junta de ayer. Y eso tienes que encontrar ese momento para hablarlo y que nadie te interrumpa. Sí, igualmente parcelarlo, es decir, muchas veces, independientemente que estés a lo mejor operativo, ¿no? Pero planteamos la cuestión de, yo al final tengo centralita virtual, ¿no? Donde hasta hace muy poquito tengo un sistema que a mí me entra una llamada, me registra, me genera automáticamente, vamos a decir, un aviso. Es decir, que Mm. además me ha permitido monitorizar bastante bien el volumen de llamadas de determinadas comunidades, ¿no? A veces nos volveríamos locos, es decir, he tenido comunidades donde me generan prácticamente una gestión o un aviso diario. Es decir, todos los días hay algo, ¿no? O sea, en menos de 2 años, 600 avisos, en resumidas cuentas, ¿no? Pero muchas veces hay que decir, necesito mi tiempo para organizar. Para eso tengo esto, es decir, automáticamente esa llamada se me registra y puedo tener un mensaje asociado que yo luego puedo consultar, ¿no? Entonces, pero intentas igualmente
esa reunión, como tú dices, de vamos a planificar la semana, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Igualmente, no tiene que ser tampoco inmediato, aunque esté el teléfono operativo, pero igualmente se queda un aviso y luego es cuestión de contestar, ¿no? Pero ¿creéis que si redujeseis el horario de atención o esa centralita a unas horas o incluso vuestro horario de despacho, ¿creéis que cambiaría mucho la cosa? A ver, yo es que creo que es lo que estabais comentando, que es un poco el tema de educar a la gente. Y yo reconozco que me he planteado muchísimo el tema de los horarios por la tarde, de atención al público por la tarde, y ha sido siempre como un dilema. Es decir, aquellas personas que no vayan a poder estar, ¿cómo no les vas a ofrecer la posibilidad de que vengan por la tarde y tal? Bueno, pues al final nosotros hacemos más o menos eso, es decir, cortamos atención al público, pues es hasta las 2 y a partir de ahí si hay una urgencia, te la van a comunicar. Hay medios para que te puedan a través del mail, pero si realmente hay una persona que no pueda venir o que tiene que hablar contigo precisamente una tarde, pues para eso está la cita previa, que tú lo coordinas y les atiendes sin ningún problema, pero no es algo habitual. Entonces, al final sí que acabas acostumbrando a la gente y te das cuenta de que no existe tantísima gente que quiera venir a verte por las tardes ni que te estén llamando constantemente. Entonces, nosotros lo hemos puesto en marcha hace unos meses, este horario, y la verdad es que yo estoy satisfecha porque se está atendiendo exactamente igual, no hemos tenido gente que veas que hay un problema de, oye, es que no estás atendiéndome, es que no estás, y nosotras tenemos unas horas para poder precisamente pues, hacer la tarea de despacho que necesita mayor enfoque. A nivel de productividad yo creo que hay un antes y un después, el hecho de poder Sí, acumularte las llamadas en un horario, en un rango de horario, y a partir de ahí, total tranquilidad y tú marcas tus tiempos y tal. Y de exacto. hecho, si se viese esas personas que aparecen por la tarde, que aparecen fuera de esos horarios y tal, fijaos que al final son los mismos. O sea, Ah, esas mismas bueno, pues personas eso Sí, por descontado, siempre hay A, B y C, ¿no? que al Que final dices, pueden. estoy abriendo por las tardes para que venga la tía Luisa, o sea, o el tío Paco. Si es que al final esa gente, estoy convencido de que podría venir también por la mañana, pero va por las tardes, pues porque pues se ha acostumbrado a ir por las Yo tardes. particularmente en mi caso, de hecho, implanté un poco el sistema por el hecho de medir antes de nada, de saber cuál era la realidad, ¿no? Y si es cierto que dentro de que tienes más llamadas por la tarde, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo tanto llamadas a media mañana como por la tarde, con un volumen muy razonable como para decir, si me planteo reducir, voy a estar dando un correcto servicio. Es decir, lo puedo intentar focalizar todo en una mañana, ¿no? O vamos a decirlo así. Pero yo en mi caso no sé si vosotros allí, allí que se esté un poquito más tranquilo, pero nosotros tal vez Tranquilísimos. ese aprendizaje, ese aprendizaje sobre todo en verano. de intentamos atender todo y ese proceso de educación, es decir, no se va a quedar desatendido, simplemente le tengo que poner en un orden, ¿no? Las cosas. Pero nosotros, yo que sé, yo en mi caso en concreto sí tengo un alto volumen de llamada de teléfono que no creo que me llegue a permitir. Es decir, mi horario es 9:30, 2:30 y por las tardes no estoy operativo. Yo creo que me pasaría factura, pero efectivamente muchas veces es hacer el ejercicio, ¿no? Igual que se han ido haciendo con otras cosas, de cambiar de plataforma para enviar, por ejemplo, comunicados o una serie de cosas, pues es igualmente también dar el salto porque a lo mejor permite incluso dar mejor servicio al final, ¿no? Es decir, si no tengo tanta interrupción, me puedo focalizar a la hora de hacer un trabajo en concreto, termino antes y puedo seguir avanzando, ¿no? Yo creo que sí, los ladrones del tiempo son muchas veces, y esas interrupciones yo creo que cortan la marcha, ¿no? A todos los perfiles, ¿vale? A todos los perfiles, el saber que en cualquier momento te entra una llamada y no puedes centrarte y no tienes esas interrupciones. Eh, hemos hablado del tema de externalizar ahí con una palabra y tal. ¿Tenéis externalizada alguna tarea ahora mismo en vuestro despacho o os habéis planteado hacerlo o motivos por los cuales no lo haríais? Así, al aire, a ver lo que surge. Difícil. Yo me lo he planteado en más de una ocasión, es decir, desde externalizar contabilidad e incluso la atención telefónica por ese proceso, pero
al final si uno le da vueltas, al final voy a tener que seguir, es decir, si me voy al ejemplo de la contabilidad, muchas veces acabo con el criterio de no llego a tener yo un control real de cómo se está llevando. Que la contabilidad debería de ser es contabilidad pura y dura, pero muchas veces tienen la peculiaridad de esta es la factura de fulanito que hay que periodificar de tal manera o que esto fulanito me ha dicho que dentro de X tiempo, es decir, hay veces que se hace duro ese planteamiento, pero bueno, tal vez es también para dar un paso desde el punto de vista de procesos independientes, de tenerlo optimizado y no tener un poco miedo para ello. A mí a veces particularmente me cuesta ello, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, la contabilidad me gusta llevarla yo directamente porque tengo en mente de una manera más rápida el qué va a ser el siguiente pago, qué va a ser tal, es decir, lo puedo tener bastante más planificado en ese aspecto. Pero fíjate que sobre todo a lo mejor la recepción de llamada en sí, salvo alguna petición especial, por muchas veces puede ser también una idea o en un horario en concreto, ¿no? El llegar a decir la centralita externa, alguien que más o menos conozca un poco el sector y que sea un servicio independiente en un momento puntual. Si es algo muy especial, que nos puedan dar, que nos puedan pasar la llamada, que no, pues un protocolo donde puedan dar en un momento dado incluso un aviso a un seguro, o llamar a un proveedor predefinido o cualquier cosa de esta índole. Pero es algo que cuesta, la verdad, la verdad. Esther, ¿cuál es tu No, experiencia con esto? pues a ver, nosotros tenemos externalizado el tema de nóminas y por lo demás lo llevamos desde el despacho. Tema de contabilidad, estoy de acuerdo con David. Es un tema que me gusta que se lleve desde aquí, tenerlo más controlado y creo que de alguna manera el externalizar determinados servicios te hace perder el control sobre ellos. Entonces, creo que es un tema que de plantear una externalización quizás fuese lo último y por lo demás, por ejemplo, la atención al cliente y demás, todo desde aquí. Bien, yo en el tema de externalización, por dar otro punto de vista, yo al final creo que lo más importante es que el despacho esté preparado, ¿de acuerdo? O sea, esté estructurado para que eso se pueda dar. Hay gente que te viene y te dice, oye, voy a externalizar la contabilidad y tú, vale, bien, de acuerdo, de externalizar la contabilidad, pero te das cuenta de que no están preparados para externalizar la contabilidad. Un poco en relación a lo que comentaba David, ¿no? Es decir, tú no estás preparado para externalizar, es que como externalices la contabilidad, te vas a ir a las juntas a torear. O sea, no, tú, a ver, no tienes unos procesos y tal. Yo de todas maneras, cuando hablo, por ejemplo, en el tema contable, yo creo que casi siempre he tenido externalizada la contabilidad, ¿vale? O sea, cuando trabajaba en su día, viene una persona externa, pero es un poco lo he intentado separar de lo que es el despacho, pero yo no he externalizado la contabilidad de la comunidad, de las comunidades. Yo lo que he hecho ha sido externalizar la actualización de bancos y externalizar el registro de facturas, que luego, mensualmente, semanalmente, los administradores están, entre comillas, obligados a revisar esos balances. ¿De acuerdo? Ellos son los que hablan con los proveedores, ellos son los que hacen los pagos, ellos son los que hacen las remesas, pero ese trabajo, digamos, de picar, de hacer todos los días y teniendo un No, no, siniestro hay una tarea pendiente. Eso no. es un poco lo que yo creo que se puede externalizar, pero sí que es cierto que tú no puedes externalizar el que te den un informe contable porque ese te lo tienes que, eso forma parte de tu personalidad. Es decir, hay tareas, es decir, por ejemplo, pues aquello que en su día a lo mejor se hacía, ¿no? De picar cada uno de los movimientos del banco, todo eso ha quedado, yo en mi caso, ¿no? Es decir, además quiero, intento tener una tendencia a poder automatizar casi todo lo que sea automatizable, pero sin perder el control de ello, porque luego hay muchas veces que dices, bueno, voy a automatizar esto, pero es que si luego resulta que tengo que pedir la factura del proveedor de no sé qué que no me la da, tendría que ser una cadena, tendría que ser como el paquete completo. Es decir, no tendría problema en externalizar si todo fuese a la perfección de decir, mira, es que está, la factura me la ha enviado, se ha metido en tal sitio, ha quedado adjuntada, se ha contabilizado, se ha metido en su cuenta y automáticamente, pues luego ya revisar un balance. Pero como
siempre hay un punto de la cadena que tiende a romperse, pues muchas veces al final requiere un poco más de ese control, ¿no? Y es algo bueno, pues muchas veces es difícil en ese aspecto. Mm, lo que está claro es que procesos aquellos pues eso, de picar un texto o poner sellos a las cosas, eso nada, eso no genera ningún tipo ya de valor ni nada por el estilo y eso hay que desecharlo, ¿no? Lógicamente. Pero tiene que ir un poco más allá esa automatización a que sean automatizaciones completas para poder olvidarte y decir, si alguien, yo estaría como loco, si alguien me dice, yo te externalizo esto y no te doy guerra de ningún tipo, pero de ningún tipo estaría loco porque alguien me haga un proceso completo, pero es muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque lo primero, hay gente externa a nosotros, como pueda ser ese proveedor, como pueda ser la comercializadora, como pueda ser el de la luz, el del gas, el otro, que no tiene la factura a tiempo, que no te la ha juntado, que se ha equivocado, que hay que revisarla, que han girado mal el importe. Es decir, hay muchas cosas al final que impide que todo eso vaya lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en el que hay que poner también en una balanza porque la contabilidad en sí parece mentira, pero es algo que no lo valoran tanto, ¿no? Es decir, dan por hecho, lógicamente, o por lo menos en mi caso, que eso está todo a la perfección. Y sí que procesos como la contabilidad u otros, o digitalizar documentos, una serie de cosas, se tienen que quedar un poco en un segundo plano para lo importante que es la resolución de lo que le afecta al vecino o al propietario de forma directa, ¿no? Yo, loco por poder externalizar algunos servicios, pero que fuesen realmente adaptados a las necesidades reales que pueda tener un despacho, ¿no? Yo creo que eso o es algo que a mí me falta por buscar y encontrar en detalle, o hay otra, o si no, de momento yo continuaré con un proceso de procesos básicos no, que vayan solitos, pero hay otros que no puedo dejarlo porque a lo mejor es un defecto y habrá que dar el salto en algún momento, pero de momento es hacerlo así. Claro, es que al final yo creo que buscamos un poco cuando podemos plantear un tema de externalización es de algo que requiera más especialización, que tú no puedas y que tener gente preparada para ello te vaya a suponer un coste pues a nivel tiempo o a nivel económico superior. Entonces dices, bueno, pues nada, quizás por cuestión de productividad me interesa externalizarlo, pero yo buscaría siempre y cuando fuese algo que requiera una especialización que no sé, una especialización que yo no puedo atender, si no, eh, Sí, a no ver, me lo pienso. Me lo cada pienso. despacho obviamente tiene una estructura de costes y tiene unos procesos distintos, no todos son iguales. Ujú. Yo creo que al final, ¿por qué una empresa en este sector y en cualquiera externaliza? Por dos motivos principalmente. Uno es por coste, ¿de acuerdo? Y otro es porque el resultado que se consigue externalizando es mejor que el que El que tú tú tendrías desees, si lo claro, haces internamente. efectivamente. Y aquí, en el tema de la contabilidad, yo creo que hay muchos administradores que lo externalizan, que no sea vuestro caso, porque el resultado es mejor y porque el coste es más bajo. Es más, se cumplen las dos. Y dices, bueno, el resultado es mejor, ¿y eso por qué lo dices? El resultado no solo es que te registre la factura mejor, ¿eh? El resultado es que lo lleve al día. Yo el principal problema que veo en los administradores de fincas con muchos con los que hablo es que no llevan la contabilidad al día. Simplemente es como que han renunciado a llevar la contabilidad al día. Contabilidad al día digo que todas las mañanas está actualizada, ¿eh? Y eso cambia por completo la atención al cliente, cambia por completo cómo funciona el despacho, cambia por completo la transparencia que se pueda dar, por ejemplo, en una app a los vecinos. Claro, vuelvo un poco a lo que la tendencia cuál es, que el vecino sepa en cualquier momento que yo le pueda resolver, por ejemplo, lo que debe. Pongo el ejemplo típico, ¿no? Si yo no tengo la cuenta al día, no se lo puedo dar. No le puedo dar ese servicio, ¿no? Por mucho que quiera, por muchas apps que tenga, si no tengo la contabilidad o un proveedor, saber lo que le debo cuando me llama, o saber si ya le he pagado la factura o no se la he pagado.
o saber cuánto le debo cuando me ha llamado para ver si le puedo o no le puedo apretar, ¿no? O el presidente me viene y quiere saber un balance o la morosidad para poder convocar una junta, ¿no? Entonces, hay muchos procesos en el despacho en que la contabilidad es muy importante. Yo creo que es más importante muchas veces para nosotros que para los propios vecinos a Así nivel de es. Sí, también. funcionamiento. Entonces, te Así es. facilita mucho las cosas el llevarla al día. Y los administradores, antes era más complicado, ¿vale? Ahora es mucho más fácil. Yo lo puedo entender hace 10 años, pero hoy en día la contabilidad la puedes llevar al día. Pero aún así, tienes herramientas para llevarla. Aún así hay administradores que no hay manera, que no hay manera. No ven ese valor. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero no ven ese valor y al final dicen, mira, la única manera que tengo que seguir al día, ¿sabes cómo es? Que me la haga otro. Porque tiro la toalla en el despacho y yo creo que es un poco por eso. Primero, porque igual no tienen una estructura en el despacho que se puedan permitir el lujo de tener una persona llevando solo contabilidad y al final acaba haciendo siniestros, acaba apagando fuegos, que vamos, es lo que yo también haría. Yo si tengo ahí 4 o 5 llamadas de siniestros y tengo que ponerme y a registrar unas facturas que tengo ahí en papel, pues ya te digo yo lo que voy a hacer. Pues, lógicamente. Lo importante y lo urgente, ¿no? La Mm. matriz. Entonces, siempre va a haber algo más importante que registrar las facturas que tienes ahí. Entonces, o eres muy organizado y un proceso muy organizado, o al final la tendencia es que te dejes llevar y al final eso no lo tengas registrado o lo hagas una vez a la semana. Pero una vez a la semana ya ha cambiado el panorama, en mi opinión. Entonces, ese es el resultado al que me refería. Obviamente, nadie mejor que el administrador para registrar esa factura o para contabilizar un ingreso que ha ingresado el cuñado que tiene el mismo nombre que el de la puerta 4, pero tú sabes que está ingresando el de la puerta 6, ¿no? Por poner el típico ejemplo. Eso igual el administrador lo puede saber mucho mejor, pero el tema de la contabilidad yo creo que va más en esa línea, ¿no? Y por supuesto en el coste. O sea, tú te pones a ver lo que cuesta una persona y lo que cuesta externalizarlo y bueno, yo creo que en raras veces sale a cuenta tener una persona, salvo que te lleve más cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es un poco lo que yo he vivido y la experiencia de tener un Yo fíjate que despacho un poco hemos hecho muy un poco pequeñito, muy grande. esa fórmula de una especie de externalización, pero más controlada con alguien un poco interno, ¿no? Como algo de apoyo puntual, etcétera. Y como no conozca, es decir, o sea, alguien que contabilice, como tiene ciertas peculiaridades, no, en lo general, yo, por ejemplo, como no nos regimos directamente por el plan general contable, o hasta, bueno, o hasta hace muy poquito, ¿no? Ahora vamos dando un poco el cambio a otro tipo de contabilidad, porque realmente no es necesario llevar por el plan general contable, ¿no? Eh, pero como realmente no lo tengan, es decir, la persona que está ahí detrás no conozca un poco el mundillo de la comunidad en sí, no sé, no hemos tenido buenas experiencias con ello, ¿no? Entonces, por eso tal vez a lo mejor se genera cierto miedo igualmente, o por lo menos en mi caso, decir, externalizarlo con algo que yo tengo un criterio como muy definido, porque continuamente la contabilidad tiene que ser exacta, pero a mí me gusta tenerlo estructurado de una manera muy clara y a veces yo me he encontrado que eso se me va desvirtuando y al final llegas al criterio de tardo más en revisar lo que me han hecho que en hacerlo yo un poco a mi gusto, ¿no? Y a veces, pero sí la tendencia tiene que ser a externalizar, y a poder dedicarnos en todo caso, al que quiera crecer, crecer, el que quiera estar tranquilo, tranquilo, y bueno, pues en esa línea. Mm, Cualquier proceso que no dé valor hay que externalizarlo para dedicarnos a lo importante y a resolver bien a los clientes y a buscar negocio o a poder igualmente conciliar más con la familia o irnos de cachondeo, que también hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Entonces, todo eso sí que tiene que ir saliendo a futuro, sí. A ver, pues, no quiero focalizarlo en el tema de la contabilidad un poco por terminar el tema de externalizar. Habéis hablado de la atención al cliente en un momento determinado. Ahora parece ser que sí que están surgiendo empresas que se están metiendo aquí bastante, ¿vale? En el tema de la atención al cliente. Y el tema de atención siniestros, incidencias.
El tema de las nóminas yo creo que también es un clásico, ¿no? También el otro día estaba hablando con un administrador también que ha lanzado un servicio para externalizar los monitorios, ¿vale? Para ofrecer ese servicio a otros administradores y yo creo que es otra cosa también que yo personalmente veo que en su día costaba mucho, ¿no? Ese papeleo, a ver, igual no es tanto, ¿no? Pero el estar detrás de esa persona era que nunca encontrarse el momento de enviar ese burofax, hacer el seguimiento del monitorio, de llamar al abogado y al final era pues 2 semanas antes de la junta llamabas al abogado y le decías, oye, dime algo y dame buenas noticias, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo veis también por ahí. Si al final seguimos externalizando, nos vamos a quedar sin hacer nada. De verdad que Oye, es pues, pensado. pues alguien que te estará De escuchando verdad que estaría no. cojonudo. Bueno, es muy ¿Cuál es el un poco problema, por no? la altura. No, Es decir, no. tal vez yo, por ejemplo, externalizo lógicamente los monitorios. Es Los algo monitorios, que creo, ¿tú los externalizas, Esther, los monitorios? En algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Yo creo que siempre los externalicé, los monitorios, En ¿vale? algunas sí, O ocasiones. porque, sea, es decir, al final necesitas igualmente. Es algo que es muy asumible para todas las partes y muchas veces mm, te deja enfocarte un poco más en lo que tú realmente se te da bien y dices, oye, hablamos de eso, por ejemplo, los monitorios o qué otras tareas, no sé, decir. la mm, gestoría laboral, las nóminas de los Sí, empleados. no, Mm. indiscutiblemente, pues yo, por ejemplo, soy igualmente, es decir, cuentas con una gestoría externa, pues porque no saco nada, en resumidas cuentas, porque yo lleve directamente una nómina, ¿no? Igual que la contabilidad, sí que dices, bueno, pues oye, necesitas conocerlo más en detalle, pero que si la nómina esté hecha, que estén los seguros sociales, todo presentado, todas estas cosas, indiscutiblemente tienes que tener esa gente de apoyo, ¿no? Para ello, ¿no? Igual que giras una visita para determinadas cosas, pues vas con un arquitecto de confianza o lo que sea necesitas apoyarte igualmente en gente que sea capaz de sacarte un poco del día a día, ¿no? Es decir, pues si no, también sería lógicamente imposible. La tramitación de Yo mismo al subvenciones. final estoy externalizando más cosas de lo que me pienso, pero, No, a ver, pero yo creo que alguna vez lo hemos hablado, el hacer un listado, ¿no? De todas esas cosas que podrías externalizar. Yo creo que en otro talk, Kiko comentó esto y la verdad es que fue un ejercicio de reflexión de decir, si yo externalizara todo, o sea, igual terminaríamos en lo que dice Esther, no haría nada, seguro que harías cosas, ¿no? Sí, Ojalá no sí, hiciésemos seguro que nada. sí, seguro Pero que si sí. lo pudiese externalizar todo y quedarme solo con, por ejemplo, con las juntas y con algo de atención al cliente, esas llamadas y tal, ¿hasta dónde podría llegar, no? O sea, si lo externalizas, estás pagando por resultado, con lo cual es genial, porque pues el resultado tiene que ser bueno, si no, no pagas, ¿de acuerdo? Pues esa responsabilidad te la quitas de en medio y el tema y también te permite crecer. Si no externalizas, pues tienes que ir contratando gente, siempre hay saltos entre que contratas y tienes el volumen suficiente y tienes dudas de no vamos a aguantar un poquitín más y te tiras trabajo a la espalda, que al final eso, pues la mochila es la mochila, ¿no? Entonces, yo sí que creo que todo no, porque Claro. ahí te tienes que diferenciar. Yo creo que, mira, un poco lo que decía David, el aportar valor y el diferenciarte. O sea, si a ti lo que te diferencia es que eres el que mejor tramita las subvenciones de todo Madrid, pues no vas a... Estoy poniendo un ejemplo un poco raro, ¿no? sí, No vas a externalizar eso. O si tienes en el despacho un abogado que es que te gana todos los pleitos de urbanismo y de desperfectos constructivos, eso no lo puedes externalizar, ¿no? Pero salvo eso, si va a ser un commodity, si va a ser algo que otro administrador lo puede hacer igual de bien que tú, y el otro y el de la esquina, pues dices, "Pues, esto no tiene ningún sentido que lo haga yo, ¿no? Entonces, pues, cuando se ha intentado hacer algo, no sé, yo en mi caso, cuando muchas veces te das cuenta de que luego no rueda todo como debería de rodar. O sea, desde el punto de vista del papel, parece todo como esto se lo mando yo a fulano, a esto es la amenaza de la empresa tal, pero luego resulta que igualmente sigue habiendo pues esos pequeños fallos o problemas, porque luego la propia coordinación en sí es una actividad, ¿no? Es decir, que es algo también que, bueno, tiene que haber una balanza para no perder, como tú dices,
el que tú seas diferente de los demás, ¿no? Es decir, bueno, a mí se me da, o el despacho responde muy bien en esto, eso hay que seguir haciéndolo y las cosas del día a día, pues o sea, las cosas que son más livianas o que no te aportan nada o no aportan nada a los demás, pues oye, que lo haga Oye, con la indiscutiblemente que la no estés persona. a gusto, ¿vale? O Eso sea que es. nosotros Exacto, también eso es contamos, a ver, si a importante. mí no me gusta estar haciendo monitorios, pues ¿por qué los tengo que hacer? ¿Vale? Joder, si lo puedes penalizar, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, el tema de subvenciones, que no lo has comentado y me viene a la cabeza, yo empecé haciéndolas yo. Y bueno, no es que no las pudiera hacer, pero simplemente es que no me gusta. Es un tema que el llevar el tema de tramitación de subvenciones, pues me supera. Entonces hay gente que está más preparada para llevarla que yo y que los lleva muy bien y por lo tanto es una cosa que cuando lo hacemos, pues se puede externalizar. Esa, por ejemplo, es una partida que no te la he comentado antes, pero sí, el Ya tema de las verás, Esther, que subvenciones al es final muy empezarás a importante. externalizar. Puede ser. Me estáis dando muchas ideas, ¿eh? Me estáis dando muchas ideas. Por eso a veces Bueno, son buenas estas charlas, ¿no? Es decir, que muchas Claro, veces nos claro. metemos en el día a día y es que dices, espérate que voy a echarme dos pasos para atrás y voy a ver porque tengo la sensación de que a veces me estoy estancando, ¿no? Sí, Pues pero bueno, porque a es veces bueno también hay que tener la conocer, experiencia de todos. es bueno conocer los puntos de vista de otros. Y es verdad que cuando hablas con los compañeros, pues aprendes, siempre aprendes cosas. Y conocer otras opiniones, pues oye, nos enciende lucecitas. pues voy a abusar un poquitín de vosotros para rematar el guión, si no hay inconveniente. Habíamos dicho que hablaríamos sobre el tema de la compra de carteras. No vamos a extendernos muchísimo, pero bueno, creo que se puso ahí encima de la mesa. Normalmente, cuando planteamos una tertulia de estas, pues los que habéis estado sabéis que os pregunto qué cosas queréis, os sentís cómodos hablando, veis que podéis hablar y en este caso pues surgieron estos temas. Tema de compra de carteras y tal, opiniones, ¿es bueno? ¿Es una buena manera de crecer? ¿No? Esther quiere decir algo A ya que nos ver, hemos resistido. yo en cuanto a compra de carteras, la verdad es que en estos momentos o hasta ahora no me he planteado nada. Es decir, con lo que voy, o sea, estoy bien. Sí que es verdad que cuando acaba el verano lo que quiero es vender. O Muy sea, que si bien. hay algún Vende. interesado, pero cuando acaba el verano, ¿eh? Cuando acaba el verano, entonces es que ya... Pero bueno, sí que es verdad que es un tema que en estos momentos la compra de carteras no me la he llegado a plantear. Una pregunta, Esther, un poco por ponerlo en contexto. Sí. Si tú ahora mismo, con la experiencia que tienes, necesitarás crecer por razones X. Y dices, oye, Sí. necesito 30 comunidades, ¿vale? Porque tengo el despacho a esta gente, me gustaría que no tener que despedir a nadie, estoy poniéndolo un poco mal, ¿vale? A ver, y yo necesito 30 comunidades en los próximos 2 años. Ujú. ¿Y se te pone a tiro una compra de cartera? ¿Tú no No crees lo... que sería una buena oportunidad? Sí, Pregunta. sí, 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 sí. No te digo que no. Sí, ¿O sería crees una buena que oportunidad. orgánicamente crecerías más rápido? No, o sea, si me planteara eso y me surgiera la oportunidad, sería una buena opción. De hecho, creo que incluso lo que es el traspaso porque siempre lo he visto como un poco complicado, ¿no? El traspaso de comunidades, creo que es mucho más fácil, o tengo la sensación de que debe ser más fácil cuando compras que cuando vendes. Tengo la sensación. O sea, desconozco un poco el funcionamiento, ¿vale? No lo he hecho, no me lo he planteado, no lo he estudiado ni lo he valorado, pero creo que debe de ser así. Pero bueno, como posibilidad o como vía de crecimiento no lo descartaría, por supuesto que no. David, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Yo sí he sufrido el proceso compra, ¿no? Vamos a decirlo. Más que nada porque yo empecé mis orígenes, ¿no? Mis carpetas desde cero, es decir, ni tengo, como digo, esto es un sector que va muy heredado de los padres, los hijos y estas cosas. Yo empecé a poquitos, pero claro, yo por ejemplo, mi función fue diversificar, ¿no? Sobre todo, en cierta medida me planteaba, tenía muchas, vamos, tenía comunidades muy grandes, todo, básicamente.
me planteé prácticamente por diversificar ante, bueno, pues en una fase de crecimiento y diversificar desde el punto de vista de tener pequeñas principalmente y tener un mix, ¿no? En resumidas cuentas, donde puedas abordar una u otra. Es un proceso que yo particularmente, porque era una situación especial de alguien, bueno, pues de otros compañeros del despacho, y era una situación especial eh, que tenía muy claro que eso estaba cuidado, ¿no? Sí conozco a otros compañeros o gente allegada que ha hecho el proceso de compra o de venta y es un proceso que hay que tener, yo creo, mucho cuidado, tener muy en mente que puedes abordarlo, porque estamos hablando que creces exponencialmente de un día para otro y es algo que hay que tener, bueno, muy en mente que vas a necesitar echarle al principio muchas horas. Necesitas mínimo, yo creo, 2 años hasta que realmente estás metido con ellas, ¿no? Es decir, necesitas año y medio, 2 años en las que te sientes como si fuesen tuyas desde el principio. Y bueno, pues ya te digo, vamos, es algo que creo que solo lo abordaría, o yo en mi caso, siempre y cuando tenga muy claro que provienen de alguien de confianza, ¿no? Porque te puedes encontrar pues con todo tipo de circunstancias. Yo no sé, bueno, o no sé si Víctor, tú igualmente conoces circunstancias similares, pues entiendo que es así. Yo en mi caso, a mí, indiscutiblemente, me ha sido muy beneficioso desde el punto de vista que me ha permitido crecer, tener otra estructura, avanzar, plantearme servicios adicionales, es decir, no solo la administración de fincas, sino presto servicios a veces adicionales de, oye, gestióname este tema inmobiliario, una serie de cosas. Y, y es importante, pero bueno, tener muy claro que esa absorción se puede asumir y te hace pasar muchas noches de dormir de aquella manera, pero es interesante desde el punto de vista que hay que tener muy claro y muy atado todo el proceso. Es complicado, es complicado, ¿eh? Yo en el tema de compras de cartera os puedo decir que bueno, lo que me ha llegado a mis oídos, ¿vale? Los últimos años, una cosa así, es básicamente por lo que se suelen comprar las carteras ahora mismo, ¿no? Por estas grandes empresas, ¿vale? Sí, bueno, todos yo creo que nos han tanteado con ello, ¿no? Es decir, ¿Vale? Entonces Sí. al final pues son X meses, de 13 a 15 meses o igual menos, bueno, pero van por ahí los tiros, ¿no? Meses de facturación, ¿no? De tu tal. Y claro, yo en mi opinión, en un negocio en el que tú tienes unos ingresos recurrentes, pues, pues oye, entre nosotros, yo creo que la cartera vale más, ¿vale? O sea, siempre he tenido esa sensación, ¿no? Sí, De estoy de que acuerdo. hoy en día que te ofrezcan eso es porque o bien, pues te vas a dejar las comunidades sí o sí, pero si tú tienes recorrido, o sea, el coste de oportunidad yo creo que es muy alto, ¿vale? Para permitirte el lujo de dejar un trabajo en el que tú tienes ya una seguida y unos ingresos recurrentes por el precio en el que actualmente están comprando carteras, salvo modelos de negocio que hay, que es pues que el administrador se va a jubilar y ninguno de los empleados quiere coger el testigo, ¿no? O quiere continuar, ¿no? Sí que creo que es una manera muy, no digo fácil, ¿eh? Pero es una manera muy rápida de crecer y de asegurarte ese crecimiento. Creo que es importante también lo que ha comentado David, hay carteras y carteras, ¿no? Pues David no compraría igual una cartera en Gandía, ni Esther una cartera en Madrid, ¿no? Pues igual Esther no sí, compraría una cartera de pequeñas comunidades porque ella ahí pues poco tiene, ella está acostumbrada, lo estoy inventando Esther, ¿eh? A comunidades muy grandes, residenciales, ¿no? Con conserje, etcétera, etcétera. Y igual ese tipo de comunidades, pues ella no se siente tan cómoda y otra persona igual. O incluso voy aún más allá. ¿Compraríais una cartera que esté muy digitalizada y en el que vosotros penséis que no podéis mejorar ese margen? ¿Vale? Porque claro, yo lo pongo muy sencillo. Yo una cartera de un administrador en el que lleva las cuentas con Excel, que las hay así, ¿eh? Que veo que no está digitalizado y con unos ingresos, yo digo, aquí yo tengo margen de mejora, o sea,
aquí seguro que yo puedo darle a esto, puedo mejorar muchísimo esta gestión, ¿no? El nivel de procesos, el nivel de tal, con la experiencia que tengo, con mis comunidades. Y al final yo creo que eso es lo que están haciendo estas grandes empresas cuando compran carteras, ¿no? O sea, yo creo que cuando cogen carteras y ven que hay mucho por hacer, yo creo que se deben frotar las manos diciendo, madre mía, aquí el recorrido que tengo de mejora con 4 o 5 cosas que implementar una herramienta a nivel de tecnología, a nivel de procesos, ¿no? La cartera principalmente yo creo que se da mucho el caso pues, de la gente que ya, como digo, finaliza su vida laboral en esto y dice, bueno, pues una manera indiscutiblemente de rentabilizar la última fase, pues es decir, o ofrecerla, ¿no? O como sea. Pero, vamos, no lo sé, yo fíjate que creo que o lo conoces o tiene que ser alguien muy conocido del entorno. Otra cosa son las grandes, vamos a decir, grandes empresas o quien tiene infraestructuras muy grandes, se pueden permitir a lo mejor darle la vuelta a eso como ellos consideren, ¿no? Vamos, no lo sé, hay mucha gente que sí, efectivamente, lo que dices, trabaja de una manera muy básica y efectivamente te puede servir a ti para apuntarte igualmente un tanto adicional, ¿no? Decirle, mira, es que esto entro yo, pero la transición tiene que ser además una transición a largo plazo, es decir, no vale igualmente absorbo esa cartera y al día siguiente la persona que estaba de referencia desaparece, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso en el que tiene que estar alguien mínimo pues 1 año, 2 años o cuanto menos 1 año en un proceso de presentarte, de que sea una transición clara, porque igualmente se trata de hacerlo bien, ¿no? No se trata bueno, pues está claro que el negocio es un negocio y hay que crecer, pero que sea igualmente con un criterio, ¿no? No se trata tampoco de abordar y absorber negocios sin criterio alguno. Sí, pero también son muchos los casos en los que los propios administradores se incorporan a esas estructuras de empresas donde están ahí desempeñando sus funciones, ya forman parte de la empresa que te absorbe. Es decir, y hay muchos casos de administradores que están haciéndolo así. Sí, es otro modelo, de hecho es un poco el que ahora mismo todos imaginan, las compras de carteras, la estructura del despacho se queda. Sí. El administrador se queda, lo que pasa es que el propietario es una firma que es más grande. Pero básicamente ahí esos modelos de negocio está claro cuáles son, y es el hecho de poder explotar otras verticales dentro del despacho. Seguros, inmobiliaria, facility service, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues eso es lo que acaban terminando haciendo, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco lo que creo que todos estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Es otro modelo un poco distinto al de la compra de cartera que teníamos nosotros en la cabeza hace unos cuantos años. Esther, David, ¿algo más que aportar para rematar este Nada, ratito que hemos tenido? Darte vamos, las gracias, Víctor. efectivamente, darte las gracias igualmente oye, Bueno, estas charlas son buenas y entre todos sirve para aprender de todos y encantado de compartir el tiempo. Las oye, gracias y la enhorabuena por este tipo de encuentros que yo creo que son fundamentales en la profesión. pues muchas gracias a los dos por estar aquí, por aguantar ahí esta hora y algo más, ¿de acuerdo? Bueno, intentaremos compartir, ya veremos si en un capítulo 2. Y bueno, pues hasta la semana que viene con otra de estas tertulias. Muchas gracias por estar ahí a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.